momento de analizar ahora lo que ocurrió días pasados cuando José Manuel de la Sota, el gobernador de la provincia de Córdoba, salió en un anuncio directamente a pedir el voto para los candidatos de Unión por Córdoba. Escuchen aquí algunas de las argumentaciones. Los cordobeses volvemos a elegir. Y cuando Córdoba elige, elige bien. Córdoba se elige a sí misma. Sé que vamos a elegir avanzar. Y sé que vamos a seguir defendiéndonos de los que trataron de frenar sin éxito nuestro progreso. No vamos a dejar que nos humillen ni nos van a llevar por delante. Porque Córdoba somos los cordobeses. Porque lo que es nuestro y nos lo van a tener que devolver. Está claro que nuestros mayores problemas de hoy vienen de allá, de la Rosada. Así que ahora tenemos que ir allá a Buenos Aires a dar el último tramo de nuestra lucha para que se escuche nuestra tonada y se sienta nuestra dignidad en el recinto de la Cámara de Diputados. Te pido que votes por vos, por tu familia, por tu tierra, por tus afectos. Votá por quienes más te aseguren que van a defender tu Córdoba. Córdoba no para, y vos ya sabés lo que debes hacer. Gracias por escucharme. Bueno, hay un recorte que hizo la producción de este pedido del voto de José Manuel de la Sota, en un tono que al menos llama la atención. ¿Qué lectura haces, Diego? Sí, es un parlamento lleno de tópicos retóricos, ¿no? Es decir, usar la primera persona del plural abusivamente, es decir, nosotros los cordobeses, como si los cordobeses fuéramos una sola cosa, debemos defender lo que es nuestro, debemos hacer variar la tonada, además, que es una estrategia discursiva que de la Sota viene desarrollando desde que ganó y acuñó ese término cordobesismo. Bueno, en fin, me parece que se mantiene en su línea. Pedir el voto, solicitar el voto por el hecho de pertenecer a Córdoba y hacer de Córdoba, digamos, el bien a defender, creo que claramente es el eje que está planteando. Hay algo que quería decir, si puede ser, respecto sí, claro, de lo que vos le preguntabas a Víctor en relación a si el candidato pesa, ¿no? Porque me quedé pensando, por ejemplo, la política democrática es una forma de vida en la cual cualquiera interviene, ¿no? Cualquiera vota, cualquiera participa, se manifiesta y demás. No es tan claro que cualquiera pueda ocupar el lugar de representación. A mí me parece que la democracia en sentido radical y en sentido intenso es la forma de vida en la cual cualquiera puede hacer política y sin delegarla en otros. Es decir, por ejemplo, en expertos, en personas que se supone que tienen un tipo de saber técnico que la mayoría no. Es por eso, por ejemplo, que nosotros tenemos que un presidente de Brasil, como Lula, ha sido un obrero que no había sido preparado para la política, pero que fue forjado en cantidad de luchas sociales, que tiene una raíz profunda, digamos, en un cierto sector social, como de los trabajadores. En Bolivia, actualmente, un aymara, que prácticamente sí, aprende el español, digamos, es presidente de Bolivia. Son, entre comillas, cualquiera, pero que tiene una fuerte raíz, expresan una condición y tiene una fuerte raíz popular. Nosotros, si quisiéramos decir un análogo en Córdoba, diría, por ejemplo, o en Córdoba, en la Argentina, Susana Trimarco. Una mujer, probablemente, no conozco bien de su cocina, que pasa por un dolor profundo, es marcada por esa experiencia y ocupa un lugar de misión política importante. O Sonia Torres, podríamos decir, cualquier madre, no importa. Esto por una parte. Distinto es cuando alguien que no ha hecho, digamos, un trayecto político, aunque sea por azar o por un dolor, como es el caso de Susana, sino que ha obtenido su popularidad, por ejemplo, siendo locutora en una radio, o siendo tenista, o siendo árbitro de fútbol, es decir, que no tienen una raíz popular, son elegidos por determinados políticos como opción electoral porque precisamente tienen una popularidad que se supone va a redundar en una perspectiva, en una performance. Me parece que son dimensiones absolutamente distintas y creo que hay que ponerlas en tensión porque creo que están signando el escenario político en general, la política contemporánea, ¿no? Está interesante. Le quiero preguntar a Víctor Mazaley, pero antes, sí, 40 segunditos, porque tuvimos con la producción una especie de déjà vu cuando cortamos lo de la Sota, con algo que ya pasó, digo, con situaciones más o menos similares, digamos, quejándose y diciendo que la nación pone de rodillas a Córdoba. Escuchemos lo que decía Eduardo César Angelos. Somos discriminados. Se nos discrimina cuando el Ministerio del Interior, de los 1.000 millones que recibió en lo que va de 1991 a 1995,
A Córdoba se le otorgó solo 20 millones, cuando nos debió corresponder más de 100 millones. ¿Quién puede negar que aquí hay perversidad notoria? El secretario de Ingresos Públicos de la Nación, el doctor Taqui, el lunes 26 de junio afirmó que hay que dejar que Córdoba siga así. No debemos meternos. Hay que esperar que Angelós venga de rodillas a pedir la intervención. Bueno, ahí Angelós, ¿tiene alguna similitud, Víctor, con lo de la Sota, no? Sí, totalmente. Incluso en la misma construcción que se hace de la construcción típica de la política, nosotros ellos, en esa construcción del nosotros es la provincia, nosotros es Córdoba, nosotros, como vos decías, la redundancia de este término, el nosotros, esta tercera persona en plural, que nos convierte en una segmentación, una división, en la construcción de una identidad que no va a ser parte necesaria de su electorado, de su voto. Y en eso consiste la política, digo, ¿no? En la construcción de una segmentación de la sociedad de modo tal de, en esta suerte de mercado electoral que configura toda democracia representativa, captar la mayor cantidad de votos posible. Por eso es que se apunta, en términos de publicidad, como vos decías antes, a estrategias que quizás en el pasado hayan sido exitosas para agudizar esa memoria subconsciente y de ese modo retomarlas para tratar de tener algún éxito relativo. Y la estructura, fíjate que es similar no solo en esta construcción, sino también en la estrategia nacional de penetración que tuvo Angelós en su momento como candidato a presidente y que de la Sota pretende en su candidatura presidencial. Le pido a Mili que nos cuente qué dicen nuestros invitados en Twitter, a ver. Exactamente, a través de @ZonaPolítica.tv y a través de su cuenta personal. Laura Rodríguez Machado expresa: va una propuesta del PRO para el amigo, respondiendo a uno de los televidentes que decía que no tenían ninguna propuesta. Dice: inflación. La inflación es un impuesto sin legislación, atenta contra los bolsillos, en especial el de los más carenciados. Negarla o desconocerla es aceptarla, expresa a través de Twitter la candidata por el PRO. Bueno, quiero por último preguntarles, recién estábamos charlando antes de entrar al programa y Víctor contaba que había hecho algunos estudios, trabajando, investigando, que mostraban, por ejemplo, que los dineros, para poner un caso concreto, la asignación universal por hijo, en el electorado cordobés no es percibida como un logro o una política del gobierno nacional, sino que seguramente ese sector vota al PJ, vota a Unión por Córdoba. ¿Querés que nos cuentes un poquito y charlarlo con Diego? Sí, lo que del Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica se hicieron dos estudios recientemente, uno a fines del 2012 y otro en mayo de 2013. Lo que nosotros notábamos es que la evaluación de la gestión e incluso la evaluación de algunas políticas particulares identificadas con el gobierno nacional no impactaba en la probabilidad del voto de los candidatos del Frente para la Victoria y sí impactaba positivamente en la probabilidad del voto hacia Schiaretti, ¿no? A la inversa, las evaluaciones positivas de las políticas del gobierno provincial, las más representativas, boleto educativo gratuito, plan primer paso, primer paso. De alguna manera impactaba positivamente en Schiaretti. La lectura, la hipótesis que se puede tender en torno a esto es que actúa fuertemente la identidad peronista, que de alguna manera el tipo de políticas más asistenciales, más de cobertura de necesidades básicas está asociada a el capital simbólico que tiene el peronismo. Y en Córdoba el propietario de ese capital simbólico, de esa clase social particular, particularmente los sectores más bajos y carenciados, es dueño de la Sota de ese capital, ¿no? Y en ese sentido el gobierno nacional no logra materializar en votos esa inversión en políticas públicas. ¿Cómo lo digo? No, que de alguna manera las personas y los grupos somos un entramado de pasiones que atraviesan de alguna manera este tipo de políticas coyunturales. Puede pensarse al revés. Por ejemplo, el gobierno nacional ha hecho una política educativa y sobre todo educación superior que alcanza niveles históricos. Sin embargo, hay ciertas identidades en la universidad que no se ven afectadas por este tipo de políticas, ¿no? Y que no se capitalizan ahí. Entonces uno dice, ¿cómo puede suceder? Y sucede porque realmente hay, estas identidades son fuertes y hay que saber
volviendo un poco al spot de Angelos y de la Sota, siempre llego un poquito tarde a lo que propone. No, pero esto, hay una vieja recomendación de los maestros clásicos de la filosofía política, que es para neutralizar todo conflicto interno, trasladar el conflicto hacia el exterior y producir guerras, por ejemplo. Eso produce la unidad. Traspolado esto, digamos, cuando nosotros decimos en realidad el enemigo es el gobierno nacional, lo que estamos haciendo es tratar de neutralizar, de ocultar un tipo de conflictividad que es inherente a la democracia. Porque la democracia es, vamos a decir, el conflicto que construye y el diálogo que construye. Es decir, es un conflicto acompañado de una conversación, pero que se da al interior de los propios ámbitos políticos. Entonces me parece que esta estrategia de la Sota es simplemente poner la atención en otra parte para, en fin, marginar y dejar al costado toda una conflictividad que es natural, que es sana, que es la salud de la democracia que se encuentra en Córdoba. Sí. No solamente en términos de construcción en el escenario electoral, sino también que es consistente con el estilo de gestión gubernamental de la Sota, sí. Un estilo bastante cerrado, un estilo con mayoría automática en las legislaturas, casi sin debate por las leyes, digo, es un estilo bastante personalista, una toma de decisión centralizadas, ¿sí? Y una idea de hegemonía hacia adentro y un exterior constitutivo que es la nación, que es el enemigo. Exactamente. Víctor, Diego, ha sido un gusto, me quedaría ahora charlando acá de política con ustedes. Muchas gracias por venir, Diego, Víctor, los esperamos en cualquier otro momento. Nos vamos a la pausa con invitados que siguen opinando en Twitter. A ver qué dicen, Mili. Opinan a través de Twitter, @ZonaPolíticaTV. A 2 semanas de las PASO seguimos promocionando las viejas políticas bipartidistas. Y si empezamos a elegir a alguien distinto, eso dice Lina Vizcarra. Y una pregunta que quedará seguramente a través de Twitter es hacia Tatián. ¿Por qué la mayoría de las personas caracteriza a un político con robar? Eso preguntan a través de @ZonaPolíticaTV. Muy bien, nos vamos a la pausa. Enseguida estamos acá charlando con Luis Dallaglio. Le vamos a pedir algunos datos, vamos a tratar de seguir analizando un poco el comportamiento del electorado cordobés de cara a las pausas. Pausa breve y ya estamos con más.